Entrenamiento de 1825 versus entrenamiento actual. Sinceramente este vídeo me parece muy interesante. Este chaval sabe mucho de entrenamiento de Strongman, entrenamiento de tendones, y es uno de mis canales a los que me he aficionado más últimamente. Vamos a ver su vídeo. ¿Por qué? Si hacemos Recordar, 1825, no existía química, pero no es que no existiera química, no existían métodos de entrenamiento, no existían press banca, o sea... Una comparativa entre el mítico modelito fitness, usuario promedio de gimnasio a día de hoy, versus un forzudo clásico de antaño. Las primeras cosas que nos vienen a la cabeza son diferencias a nivel de testosterona, sequedad, tamaño, virilidad, hombría, valentía... Pues esto dando por hecho. Antes tenían físicos mejores, en ese sentido. O sea, hoy en día son como más estéticos, pero a niveles de fuerza de tendones, o sea, los físicos que habían antes, flipas. Las diferencias a nivel de cambio y facilidades de vida se debe principalmente a los sistemas y métodos de entrenamiento. Así que si quieres descubrir las 10 diferencias que hay respecto a esto, vamos a ver. Cosa que no te recomiendo y no es lo habitual, que ¿cuántas horas te quedan? 20, siendo extremistas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, lo que tú hagas dentro del gimnasio, en mayor o menor medida, va a venir dictaminado por lo que hagas fuera. ¿Qué quiero decir? Que a día de hoy, cuando tú sales del gimnasio, vas a ir a trabajar en algo que casi seguro sea sedentario. Igual eres oficinista, conductor, eso o tienes un tipo de... Me parece que baja la testosterona. Estar todo el día sentado no... Si haces un poco de movimiento, no está mal, está bien porque te recuperas, pero... Diferencia no número 1, aplicabilidad al día a día. Ten en cuenta que la mayor parte de tu vida no la pasas entrenando. Si el día tiene 24 horas, aunque entrenases todos los días, cosa que no te recomiendo, los entrenamientos iban enfocados antaño a ser aplicables al día a día. Obviamente, el físico les... Lo de que sean aplicables la al día a día ha sido venerada. Es genial. Yo, por ejemplo, ahora estoy entrenando 3 días. También a raíz de haber visto estos vídeos y porque tengo otros objetivos de subir todas mis stats de fuerza y también de deportes de agilidad. Y me está ayudando a entrenar 3 días y descansar bien los otros días. Me puedo centrar en otras cosas. Mucha época en mi vida he entrenado 2 días a la semana cuando estudiaba. Y bien, y he mejorado un montón. O sea, la gente que dice entrenar 7 días, lo importante es que entrenes entre 2 y 3. Si entrenas más una época porque te apetece, te ha roto el corazón, ¿vale? Pero con 2 o 3 es mejor y es más a largo plazo. Lo importante es que hagas un entrenamiento que puedas hacer muchos años. Y no vas a estar muchos años entrenando 7 días porque vas a volver tu vida a eso. Y no es solo gimnasio la vida. Pero y además no das tiempo a recuperar, a entrenar intenso y recuperar. La estética era un medio para el fin, que era ser funcional, funcionalidad, entendiendo esta como una fuerza integral, por lo que antes no solamente entrenaban el músculo, sino que también entrenaban los tendones y algo más profundo que son los huesos. A día de hoy, ¿quién entrena los tendones? Muy poquita gente. ¡Yo! ¿Y quién entrena los tendones del todo el cuerpo? Prácticamente nadie, salvo deportes Yo los muy entreno sin querer porque se entrenan los tendones cuando haces una serie de explosividad, por ejemplo método Bilbo. Entonces los he entrenado durante muchísimo tiempo sin darme cuenta. Y ahora a día de hoy hago ejercicios a posta. Hoy en día, sin embargo, casi todo va enfocado al músculo. Y si se fortalecen otros tejidos, oye, pues bienvenido sea. Pero desde luego no es la finalidad. Claro. Si quieres profundizar en estos dos temas, entrenamiento de hueso, entrenamiento de tendones. Hoy en día, ¿cuál es la principal razón de ir al gimnasio? ¿Cuál es la finalidad? La estética sin funcionalidad. Así que los métodos de entrenamiento van a distar mucho si la finalidad de cada... Pero mi gente, ¿vosotros preferís simplemente estética? Porque yo siempre me ha gustado entrenar, pero por el tema de fuerza, por mejorar mi agilidad porque hacía parkour, yo creo que solo entrenar por estética como que te vuelve como un robot. No me termina de gustar a mí. ¿A vosotros os gusta o no? Si quieres mejorar tu fuerza, tiro 200 kilos en banca, comenta banca aquí abajo. La época es tan diferente. Diferencia número 2, disponibilidad de material. Seamos realistas, a día de hoy en un gimnasio comercial, tú o tus colegas o la gente que ves cuando vas a entrenar, ¿qué porcentaje de máquinas utilizan? Algunos incluso el 100%, pero la gran mayoría, vamos a poner que un 50% solo de máquinas, lo cual nos deja un 50% de pesos libres. Y dirás, vale, pues oye, pues ya está bastante bien, porque las comodidades del día de hoy hay que aprovecharlas. Y no estamos en desacuerdo con esto. Pero ten en cuenta que antaño prácticamente el 100% eran pesos libres. Y dirás, bueno, pues 50% de hoy con 100%, pues tampoco... Fuerza de músculos estabilizadores, mejor para los huesos.
es tan diferente. Pues no, amigo mío, porque ¿qué pesos libres utilizas? Barras y mancuernas. Y ya está, seamos realistas. Pero es que además, ¿qué mancuernas utilizas? Unas con un granulado, con un grip perfecto, cómodas, perfectamente simétricas, con un caucho para que no resbalen, si las apoyas en el suelo, que las puedes tirar en colchoneta, comodidades extremas. Y las barras, ¿cómo son? Barras con lo mismo, una longitud perfecta, con marcas para que apoyes las manos a la misma distancia, tiene rodamientos, son de autocarga. Pues muy bien, antes las mancuernas y los discos que había, incluso al principio, ni eran simétricas, ni estaban recubiertas por una goma, ni tenían grip, por lo tanto igual te pesaba más de un lado que otro, por lo tanto ya trabajabas unas habilidades corporales totalmente diferentes. Las primeras barras eran fijas y sin rodamiento. Imagínate lo que tiene que ser hacer, por ejemplo, un clean para hacer un press militar, puesto que tampoco había rack. Entonces, si tú quieres hacer un press militar hoy en día, la sacas del rack, barra cómoda, rodamiento. Antes no. Lo cargabas sin rodamiento y empujabas para arriba, igual tiraba más de un lado que otro. Esto dando por hecho que tenías material, puesto que muy al principio entrenabas con cosas rudimentarias. Si trabajabas en una fábrica, igual cogías un trozo de metal totalmente asimétrico, una pieza de un motor muy grande, lo levantabas, lo cargabas, hacías... Claro, el problema de esto, que no es que esté mal, pero el problema es que cómo lo cuantificas. Al final, para mejorar, muy importante cuantificar. Y también noto que este chaval, este hombre como que también demoniza un poco los ejercicios de hoy en día, o las pesas de hoy en día, porque te dan más estabilidad, tal. Pero también está bien saber cuánto levantas, porque te permite una sobrecarga progresiva más fácil. Muertos, hacías alzar. Más fácil decir, le subo 2 kilos a esto, que me cojo una rueda, y esta rueda que es un poco más grande, parece, o más rugosa, es que es más fácil con el peso. Hacías press con un barril, levantabas piedras asimétricas. Entonces, ¿qué nos genera esto? Un tipo de fuerza real, aplicable y funcional, sin lugar a dudas. Ojo, que no estoy diciendo que no tengas que entrenar en un gimnasio. Si quieres detallar más esto, tengo un vídeo que hice hace tiempo por aquí, que seguro... Luego lo vemos otro día ese vídeo. Tips de cómo adaptar luego lo vemos al día de hoy. Diferencia número 3. Tipo de ejercicios. Precisamente respecto al punto número 1, querían ser fuertes. Punto número 2, tenían un material diferente. Por lo tanto, punto número 3, los ejercicios eran muy diferentes. Antes, prácticamente todos, el ejercicio pilar y básico para ser fuerte, andar con cargas. Siempre que cojas algo súper pesado y andes con él, vas a desarrollar una súper fuerza acojonante, integral y prácticamente en todo el cuerpo. Principal característica. También una fuerza para mover cargas, porque al final no es una cosa que te va a dar fuerza para empujar o fuerza para tirar, te va a dar fuerza en ese rango. Segunda característica, antaño respecto a hoy en día, como he dicho antes, no había racks, por lo que cualquier ejercicio que quisieras realizar tenías que cargarlo del suelo. Querías hacer un press militar con barra, con mancuerna, con lo que tú quieras, tenías que cargarlo. Querías hacer alguna variante de press de banca, tipo floor press y demás, pues tenías que ponerte en el suelo, levantarlo con un caderazo y empujar. ¿Qué quiero decir esto? Que si cada vez que tú quieres hacer una serie de algo parecido al press de banca, tienes que hacer un empuje de cadera. Si cada vez que quieres hacer algo de laterales, de bíceps, de lo que sea, no tienes un mancuerneo perfecto que te las da a la altura, tienes que cargarlo serie tras serie, día tras día. Da una fuerza real. Semana, eso totalmente, porque yo, por ejemplo, tiraba 130 kilos en press banca, pero solo hacía el movimiento de press banca. Entonces luego cogía mancuernas y no me la podía subir las de 30 kilos. Lo que me ha ayudado es hacer diferentes patrones, diferentes movimientos con diferentes utensilios, por ejemplo mancuernas, y es lo que me ha ayudado a transferir la fuerza del press banca a lo otro. No puedes estar siempre con un ejercicio, es mejor variar, con diferentes pesas, como dice él, diferentes tamaños, diferentes rangos de movimiento, todo. Haciendo un volumen, acabas haciendo un tipo de... También me pasaba que tenía mucha fuerza en banca y poco en militar. Y ahora he metido, por ejemplo, un ciclo que estoy haciendo militar, push press, por encima de la cabeza. Y me está mutando el hombro. Y tenía una descompensación y esa es la forma de arreglarlo. Potencia de explosividad abismal sin ni siquiera estar programada en tu entrenamiento. Así que los resultados eran tremendamente diferentes. Pero no solo eso, porque tú me dirás, bueno, pero hay gente que a día de hoy entrena más rústicos, más tal. Venga, vamos a poner un deporte que hoy en día está muy de moda, el powerlifting. Como siempre digo, no estoy en contra de él, ni mucho menos, pero el powerlifting, un deporte que se basa 100% en encontrar la fuerza con 3 movimientos de peso libre. Pues aún y todo,
Estos 3 movimientos de peso libre no son equiparables a cómo antes intentaban desarrollar fuerza, aparte de porque tienen el rack, porque los movimientos multiarticulares de ahora son prácticamente con la espalda siempre igual, en neutralidad. No estoy hablando de que en un peso muerto flexiones o que arquees en un press banca, estoy hablando así, de que no hay inclinación, no hay rotación. Antes no. Un ejercicio principal, básico, mitificado del all-time strongman es el bench press. Y fíjate en qué posición se pone la espalda. Flexión, torsión. La otra pregunta es, o sea, sí se fortalecía y todo, pero ¿esto hasta qué punto es bueno para tener una vida longeva, sin problemas? Eso me gustaría saberlo. ¿Qué opináis? Inclinación es una verdadera barbaridad, pero tenemos el Kelly Snatch, que lleva al hombro a una posición rarísima, según el peso muerto a una Iron Masters demonizaría esto. No sé qué opináis vosotros. Me gustaría investigar más este tema, sacar un vídeo, porque es que muchas veces se demonizan ejercicios y hay que ver. Yo creo, sinceramente, que es más que el ejercicio en sí, cómo lo efectúas durante mucho tiempo. Si, por ejemplo, no te recuperas, le das, pues a lo mejor te haces un problema. Si te das tiempo de recuperación y lo asimilas, te puedes hacer más fuerte. Y ese es mi planteamiento. No sé vosotros qué opináis, dejádmelo aquí abajo, pero yo pienso que es eso. Por ejemplo, yo hago algo con banca y claramente si lo cargo, me voy a reventar. Pero si me cargo un poco, recupero... Podría estar aquí horas y horas diciéndote ejercicios súper raros. Lo que quiero decir es que no solo eran ejercicios multiarticulares, sino que además estaban realizados en una variedad de multiplanos acojonante. Hoy no. Hoy lo poco que hacemos básico, pesado y multiarticular es así, así, así y ya está. Es como que... Ya, pero no, pero es que también con esos planos que tú metes así... Vamos a ver, tú metes plano así, de abajo. También estás mejorando este plano. También estás mejorando este plano. Al conseguir fuerza en este, mejoras también fuerza en este. Como cuando mejoras tu press banca y al mismo tiempo mejoras tus fondos lastrados. Vale, solo así. Que por cierto, qué guapas las katanas atrás. Diferencia. Habilidades trabajadas. Algo muy importante. Antes concebían la hipertrofia como un medio para ese fin, que era la fuerza integral. Hoy en día, la gente cuando va a entrenar, ese es su fin. Simplemente quieren... Esto me encanta. Y esto yo me considero mucho como los atletas de tiempos antiguos porque me centro en la fuerza y el músculo me da más igual. Yo al principio cuando empecé a entrenar no quería ganar músculo, quería ganar fuerza. Quería pesar poco y levantar muchísimo. Con el tiempo, cuando fui creciendo, dije, bueno, sí me gusta un físico musculado. Y pues ya llegué a lo que yo siento que necesito. O sea, yo estoy contento ya con mi físico. Entonces, a mí lo que me importa, a ver, que siempre si ganas músculo, pues guay. Pero que quiero mover mucho peso con el físico que tengo. Porque ya tengo el físico que quiero. Hipertrofiar, verse bien, aparentar, tener una estética, lo que hemos tratado en el primer punto. Así que antes, al igual que trabajaban la hipertrofia para ese fin, trabajaban un abanico muy grande de habilidades. Le dan mucha importancia, por ejemplo, a la estabilidad. Como te he dicho antes, si el 100% de tu rutina es con peso libre, encima con un peso libre rudimentario, precario, la inestabilidad es muy grande. Hay registros de que cuando querían hacer, por ejemplo, un bench press y no tenían más kilos, ¿qué es lo que hacían? Porque las barras no eran de autocarga. Tardaron años en inventarse las barras de autocarga, de poner discos, poder calentar, etcétera. Antes tenías una barra montada y lo que había. Entonces, si le querías meter más kilos, cogías una mancuerna, la atabas, cogías otra mancuerna y la atabas en el otro lado. Y muchas veces estas mancuernas ni coincidían en peso. Así que imagínate lo difícil que tiene que ser levantar eso, tremendamente complicado. Pero bueno, como el cuerpo no entiende de peso o de forma, entiende de estímulo, funcionaba. La coordinación, trabajaban la flexibilidad, le daban muchísima importancia a lo de dentro. Que eso mola, pero también piensa, si te tienes que centrar en tantas cosas y quieres hacer una serie de solo fuerza, al final vas a hacer menos fuerza. Pues te tienes que centrar en que si estabilidad, que si lo otro, que si lo... O sea, yo veo esto bien, pero también meter cosas de full fuerza que no tengas que estar súper rayado por la estabilidad, Ejercicios específicos de respiraciones. Hacían ejercicios específicos para los órganos, tenían pautas, tenían rutinas, tenían muchos hábitos como la exposición al frío, cosa que trato en detalle en este vídeo de aquí.
hacían un montón de cosas que hoy en día, con el paso de los años, precisamente por esa pérdida de trabajar la fuerza integral y la salud, se han ido perdiendo. Porque ¿de qué te sirve dedicar horas de tu día a día a trabajar los pulmones si luego para ligar o para postear una foto en Instagram no sirve, ¿no? Siguiente diferencia, y no te voy a decir que es la más importante, pero sin duda está en el top bajo mi propio criterio: el miedo. ¿Cómo que hoy no en sirve día, precisamente para ligar? Mira cómo respiro, nena. Bueno. por el exceso de información, estamos llegando a un punto, a una especie de una U invertida, en el que más información es mejor, pero hasta un punto. Llega un punto en el que más información ya no es mejor, sino que empieza a ser peor. Y ya estamos aquí, estamos en decadencia. Hoy cualquier persona puede dar su opinión sin criterio, sin conocimiento, sin experiencia, y esto genera un problema. Hoy tenemos la ciencia, tenemos un montón de estudios científicos, y precisamente esto ya estamos cayendo en la campana y genera miedo, genera desinformación. Irónicamente, pero tanta información genera desinformación. ¿Tú te crees que, por ejemplo, Luis Cyr, el hombre más fuerte que ha pisado este mundo, de manera natural, obviamente, y con las diferencias de contexto histórico, ¿tú te crees que esta persona tenía miedo a coger una gran carga del suelo, levantarla en flexión de columna, sin calentar, por miedo a dolor lumbar, por miedo a una lumbalgia, por miedo a hernia? ¿Tú te crees que asociaba tener una hernia a dolor? Obviamente no. Pero no solo por la rudeza y la virilidad, pero también porque era uno entre un millón este men, ¿sabes? Los duros estilos de vida que llevaban, sino porque no tenían esa información. Si tú no conoces el concepto de hernia, si a ti jamás te han dicho de pequeño que doblar la espalda es malo, tú no vas a estar condicionado negativamente. Por lo tanto, cuando tú vayas a coger una carga en el gimnasio, aunque no lo pienses, está el inconsciente. Y te aseguro que si todas las veces que te han dicho en el colegio, panfletos, folletos, cuando has ido a una entrevista de trabajo, te han contratado y te han obligado a hacer una formación en la que te dicen que las cajas se cogen así, con la espalda recta, tal, todo eso va permeando en tu mente y eso te va generando lo que se llama como fragilidad. Sobre todo a nivel de espalda, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier articulación, como el hombro o la cadera o lo que tú quieras. La espalda no es débil. La espalda tiene unas estructuras y cada estructura se debería entrenar y cuidar de una manera totalmente diferente. Pero si lo haces correctamente no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que intento demostrar yo a día de hoy. No dejes que el miedo te limite. El conocimiento está bien, el conocimiento te hace libre, pero llega un punto donde el conocimiento se convierte en ignorancia. Diferencia número 6. Hay que saber filtrar. Hay que saber filtrar y cada uno tiene una opinión. Te basas en estudios y en experiencia de gente que lleva muchos años haciendo y cómo están. ¿Cómo están que llevan muchos años haciendo fuerza? ¿Cómo tienen la espalda? ¿Cómo no? Hacer un top. Esta gente que estudia él, cómo llegaron a viejos. Pues todo esto es interesante de estudiar. Para sacar tus ideas. Yo pienso que a más información mejor, pero también tienes que dedicarte a ver qué funciona, qué no. Más trabajo. Intensidad de entrenamiento. Mejor que haya más información y puedas sacar lo que a ti te interesa, que no haya info y te metan mierda y ya está. Por lo de doblar la espalda, es que es un poco relativo porque también, por ejemplo, en sentadilla está muy demonizado el butt wing, que es como doblar un poco el lumbar, y hace poco se ha demostrado que a veces es mejor porque es de forma natural. Así que eso es investigar. Sacar tus conclusiones y hacer tus pruebas. Ver qué te molesta más, ver qué te molesta menos. Ya está. La ciencia, pero hay que saber interpretarla. Para medición de intensidad, a día de hoy tenemos el RP o el RIR. Pero, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues depende, porque es un arma de doble filo. Antaño, como no las tenían, simplemente aprendían a escuchar su cuerpo. Hoy en día, ¿cuántas veces has ido a entrenar con unas sensaciones malas, cansado, o el mítico no pain, no gain que te han vendido en redes sociales, que es una basura? Te ha condicionado a entrenar, has estado con malas sensaciones y has dicho, no, porque por mis huevos y tengo que entrenar y tal, y luego lesión, luego cansancio, luego desmotivación, luego no te gusta. Pues esto antes no pasaba. Así que, al igual que con la hay que saber escucharse muy bien. No hay que confundir días que te encuentras que no tienes energía, estás cansado, vas al gimnasio, es porque no estabas activado, te activas, pedazo de entreno. Otra cosa es que tengas molestias, que le des fatal. Muchas veces es mental, pero hay días que con los años te empezarás a entender. Por ejemplo, si tienes una molestia, por ejemplo, en pectoral, press banca,
pues no tires un RM porque te toque. No lo hagas porque te toque. Tienes que escucharte porque una lesión te puede quitar años de mejora y en cambio escucharte te puede ayudar a seguir mejorando. Así que muy importante, escucharte, muy importante, sobre todo con molestias. Si estás cansado, da más igual, pero con molestias, 100%. Que antes y más si entrenas fuerza. Cuando iban a entrenar. Entrenaban poco. Entrenaban una media de 3 días, a grosso modo. Siempre hay excepciones. Hay gente que más, hay gente que menos. Entrenaban bastantes horas, por lo general, porque hacían ejercicios muy pesados. Hoy en día es un poco todo lo contrario. La tendencia actual es voy un poco todos los días, pero no me vuelvo muy loco. Además, como casi siempre manejo pesos en máquinas, no necesito aproximar mucho. Antes no. Antes iban 3 días como mucho. Los días de no entrenamiento descansaban una barbaridad, pero descansar de verdad. No estar haciendo el gandul en el sofá, viendo Netflix y comiendo mal. Eso no. Hábitos. Si hoy entreno muy duro, mañana descanso muy duro. Respiraciones, frío, etc. Así que podríamos decir que la frecuencia antes eso era es interesante, 3, ahora suele ser 5 de media, hay gente que más, hay gente que menos. Vamos a aprender mucho con este chaval. Suscribiros, Best. Es de mis canales favoritos de este último mes. No estamos nada de acuerdo aquí en Vives Beast. Volumen de entrenamiento, podríamos analizar a cada atleta, pero ten en cuenta que como eran ejercicios multiarticulares, lo que solían hacer es una especie de pirámide. No tenían nada programado, decían, hoy voy a entrenar, o voy a hacer bench press. Cojo bench press, la barra que tenga, la levanto, descanso un poco, meto más kilos o cojo una barra más pesada. La levanto y así hasta llegar a su intensidad máxima. Siguiente diferencia, metodologías de entrenamiento. Hoy siempre intentamos resumir todo en lo más efectivo posible. Es como que desechamos, solo buscamos lo del centro, lo efectivo, todo lo de fuera no nos interesa, no queremos perder el tiempo ahí, entonces somos bastante comedidos. No hacemos un volumen de entrenamiento ni muy alto ni muy bajo, ni hacen repeticiones muy altas tipo 50 como podían hacer antaño, ni hacen repeticiones extremadamente bajas. Sin embargo, sí antaño hacían repeticiones muy bajas, como te acabo de decir. Levantamiento, más kilos, más kilos. Y prácticamente había algunos que entrenaban siempre así, por lo que podemos decir que su entrenamiento era 50 series de una repetición. Pero hay gente que le funciona. Un powerlifter mundial que sacó 460 días entrena así, 100 singles en un entrenamiento. Una serie de 50 repeticiones, como el High Reps de Eugen Sandow, la cultura física. Pero es que ya no solo hablamos de esto. Yo creo que las dos cosas funcionan, tío. Las dos cosas, porque tú estás ejerciendo máxima potencia en una carga, lo importante, hacer sobrecarga progresiva. Hablamos de rangos de movimiento. Por ejemplo, hoy, ¿qué tendemos a hacer? Venga, por rango de movimiento lo que conocemos como completos. Si voy a hacer bíceps, pues desde aquí hasta aquí. Luego igual haces parciales, pero cuando ya te cansas y demás. Antes hacían movimientos muy parciales, como el back lift, por ejemplo, o pesos muertos, lo que hoy conocemos como un rack pull super parcial o un Anderson bench press hiper parcial. Claro, porque tus tendones los entrenas que flipas así. Hacían desde rangos de movimiento literalmente de centímetros. Puedes ver los récords más grandes del mundo también en el canal. Desde centímetros hasta rangos de movimiento hiperamplios. Pero dirás, ya Kevin, pero los ROMs de hoy en día son muy amplios porque es lo mejor para la hipertrofia y los parciales son una mierda. Bueno, pues la ciencia actual parece que tampoco está diciendo eso 100%. Para que te des cuenta de que hace cientos de años ya sabían cosas que a día de hoy, 2025, todavía estamos descubriendo o confirmando más bien. Y aquí nos podríamos alargar mucho más, como con isométricos, cosa que hoy en día casi no hacemos, para los tendones, pliométricos para los tendones. Diferencia número 8, combinación de disciplinas. Si la semana, para organizarlo fácil, tiene 7 días, yo entreno 3, esto me deja muchos días libres. Y si además mi finalidad última no es la hipertrofia, sino que esto es un medio, como ya hemos hablado, ¿qué nos deja esto? Que puedo hacer prácticas deportivas. Antaño, principalmente, lo que se hacía era lucha y boxeo, en parte porque darte de hostias con otros era una manera remunerada de ganarte la vida. Pero bueno, aquí tienes unas cuantas diferencias. Hoy en día, básicamente, si entrenamos 5 días, pues te deja muy poco tiempo para la práctica deportiva o las intensidades son irrisorias. Porque si yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un reto que subo mis stats de fuerza en el gimnasio y al mismo tiempo hago parkour. Pues entreno 3 días en el gimnasio y parkour cuando me apetece. Ya está. Por la mañana entrenas brazo y por la tarde te vas a jugar al fútbol. Pues sí, estás combinando disciplinas, pero en pro de ser un superatleta o en pro de ser un buen futbolista, porque es lo que más practicas y de manera intensa
con una estética de brazo. Penúltima diferencia, material soportivo. Esto es malo, esto es bueno, tener cinturón, straps, rodilleras, etcétera, ¿es bueno o malo? Pues ninguna. Porque antes prácticamente no tenían nada, como mucho tenían agarraderas, straps, pero te aseguro que no tenían cinturón, rodilleras, coderas, totalmente impensable, vendas, todo esto no tenía. Para mí todo esto son variantes. Hacer, por ejemplo, poco run es igual que usar un cinturón o igual que usar unas coderas. Como son variantes, es para variar y no siempre hacer lo mismo, pero ya está. ¿Esto desarrolla una fuerza integral más aplicable al día a día? Sí, pero imposibilitaba un desarrollo de ciertas habilidades. Porque si hoy, por ejemplo, puedes hacer un rack pull, que es lo que hacían ellos, un movimiento muy parcial, incluso así, pero con straps, cinturón, rodilleras y yo qué sé, y casco de moto si te apetece, pues precisamente vas a conseguir llegar a unos niveles de desarrollo físico o de exigencia en tu organismo que antes no podían porque no lo tenían. Pero ojo, que esto es un arma de doble filo, porque si estás forzando tanto gracias a esto, si estás haciendo uso de algo externo para mover una carga mucho más grande de lo que tu cuerpo sin ningún material podría, como te digo, un arma de doble filo. Ten en cuenta, te dejo aquí una frase, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que totalmente allá eso, tú hasta dónde decides forzar la cadena. Mentalidad de Vives Beast. Vamos a hacer uso, pero no abuso, del material que disponemos hoy en día. Y vamos con el 10º punto, 10ª diferencia, pero ojo porque me he guardado un extra para el final. Preferencias musculares. Si hoy en día prima la estética y el aparentar, pues es lógico pensar, ojo, que no lo estoy juzgando. Si tú quieres ser lo más estético posible, como un look de superhéroe, si vas a salir en una película, obviamente, ¿qué es lo que más te va a interesar desarrollar? Si tú quieres ligar, obviamente, ¿qué zonas vas a querer desarrollar? Unos hombros grandes, unos brazos grandes, un pecho grande, cosa que antes, por ejemplo, no era así. Los pectorales de antaño eran muy deficitarios y antes la definición era secundaria. Había gente tremendamente definida, sí, pero era más bien la excepción. Podríamos decir que venía más dictaminado por la genética y la preferencia. Antes de Eugen Sandow o gente muy contemporánea, obviamente no se definía para competir y las definiciones de antaño no son como ahora. Por lo tanto, eso que tenemos hoy en día de definirnos mucho, tener el abdomen siempre marcado, sacarnos la fotito para parecer que estamos más fuertes, etcétera, eso es algo que antes no. Ni bueno ni malo, simplemente es una diferencia. Antes que priorizaban el desarrollo de la fuerza, como ya hemos hablado. Así también que, está generalizando un poco, porque cada persona también le gusta algo diferente. Querían entrenar. Pues para empezar no eran músculos, eran partes de su cuerpo. Daban mucha importancia, y todos escriben sobre ello, a las muñecas. Fíjate que no te he dicho el antebrazo, digo las muñecas. Igual las piernas no le daban tanta importancia al cuádriceps, sino a la rodilla, a las inserciones de la rodilla, a ensanchar esto. Cuando uno se enfrentaba a otro, no se miraban los brazos, se miraban las muñecas, se miraban las rodillas, se miraban el lumbar, no miraban la espalda, no miraban la densidad, la amplitud, la forma en V de la espalda, la simetría. Esto les daba igual, esto son cosas más modernas. Antes miraban, ¡pum!, las columnas de Hércules, miraban los tronchos de carne que había ahí en medio. Los vectores lumbares, de pues muerte. si tú ves a un tío con dos lumbares así de gordos, tú sabes que ese tío levanta cargas muy pesadas del suelo. Y el extra, ¿cuál es el extra? Me van a tirar 300 en peso muerto después de ver este vídeo, ¿sabes? Irnos, por favor, esa diferencia número 11. Creo que es más que obvio, por eso no lo he querido abordar dentro del top 10 de diferencias. Por eso al principio he hecho la diferenciación grande de dando por hecho el contexto histórico, las dificultades a nivel de guerras, de hambrunas, de enfermedades, de comodidades, de calefacción en casa, diferencias de trabajos, etc. ¿Cuál es este? El uso de sustancias de mejora del rendimiento. Esto es una diferencia clarísima. Eso se debe el tamaño enorme, las definiciones tan grandes. Ten en cuenta que antes muchas personas ni tenían para comer a temporadas. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque es el más famoso, Alexander Zas, que todo el mundo lo tiene como mitificado de antaño, y es verdad, fue un gran hombre, pero si lees su biografía te cuenta cómo no tenía para comer. O sea, imagínate si llegaron a ese punto de fuerza, de mentalidad, de fortaleza, de fuerza integral, con tan escasos conocimientos científicos,
con tan pocos recursos económicos. Imagínate lo que podrías conseguir tú. Eres un tremendo privilegiado y no eres consciente. O igual sí, muy pocos han despertado. Hoy vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas malas porque nos puede arrastrar la modernidad y a caer en ese sedentarismo, exceso de comodidad y esa debilidad, puesto que los tiempos fáciles debilitan al hombre, mientras que los tiempos difíciles forjan caracteres. Pero claro, ahora en verdad es cuando más capacidad para lograr cosas increíbles tenemos. Así que todos vosotros, mucho ánimo, puedes conseguir cosas grandes. Yo, por ejemplo, cuando empecé, aparte del entrenamiento, ¿vale? Pero en el entrenamiento yo no me hacía ni una dominada, ahora me he llegado a hacer más de 60, levantaba 30 kilos en banca, ahora 200. Mucho ánimo. Este vídeo lo hago para inspiraros también. Hemos aprendido mucho de este chaval y quiero inspiraros con mi contenido. Muchas gracias. Espero que os gusten mis vídeos. Me estoy currando a tope. Quiero reventarlo en YouTube porque es un objetivo que tengo, un sueño muy grande. Que esto sea de lo que pueda vivir y todo. Es como un sueño muy grande, ayudar a la familia, todo. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.